Y ahora sí, vamos a pasar de un espectáculo internacional, vamos a irnos a otro. Porque si lo de Andy fue una de esa carta de 3 páginas convertida en memes y palomitas, lo que hizo un viejo amigo de este canal, uno que ustedes recordarán, porque, bueno, ustedes lo van a recordar. Mi amigo Noroña siempre tiene roña. Mártir de Tepoztlán pide leche y no le dan. Lo que hizo Gerardo Fernández Noroña es otra categoría. Este senador no se cansa de romantizar una revolución como la de Cuba, mientras que la isla se está acabando en apagones de más de 20 horas. Noroña tiene una característica que hay que reconocerle. Nunca deja indiferente a nadie, pero nunca. Puede estar hablando de política mexicana, de Estados Unidos, de la oposición, de la elección, de cualquier otro tema, y siempre encuentra la manera de decir algo que provoque una reacción. Es buenísimo para gritar, es el dedo acusador, es bueno para encontrar una frase que se vuelve viral. Pero hoy quiero hablar de una de sus pasiones, Cuba. Y particularmente su fascinación casi religiosa con Fidel Castro. Porque mientras Noroña está aquí en México, en buena parte del mundo se están discutiendo las consecuencias reales del régimen cubano. Hay millones de cubanos que han abandonado la isla, que han arriesgado su vida. Mientras tanto, Cuba está atravesando una de las peores crisis económicas y energéticas de su historia. Y mientras que los propios cubanos están sufriendo los apagones que superan las 20 horas diarias, la falta de combustible, falta de medicinas, escasez de alimentos. Nuestro senador estrella, Gerardo Fernández Noroña, ese cabrón está dispuesto a defender la revolución hasta las últimas consecuencias. Y no lo hace desde una biblioteca, no lo hace desde un congreso académico, lo hace desde los jardines del Hotel Nacional de La Habana, invitando a todos los mexicanos a que vayan de vacaciones, porque según él, los servicios turísticos no tienen ninguna afectación. Y aquí es donde nos tenemos que hacer una pregunta muy sencilla, casi inocente. ¿Qué pinche Cuba está viendo Noroña? Porque a mí me encantaría conocerla. De verdad, quisiera que me la enseñara. Porque la Cuba que vemos desde acá afuera, la que reporta Reuters, la que sufren los cubanos comunes, la que genera montañas de basura en las calles de La Habana, la que tiene apagones que dejan provincias enteras obscuras durante horas y a veces días, es muy diferente a la que el señor está celebrando con el puño en alto. Entonces yo quisiera comenzar a hablar primero de Fidel, porque también hay que reconocer algo y tenemos que ser muy claros. Fidel Castro es una figura histórica, punto. Es una figura histórica que tiene un peso enorme en la política de América Latina. Lo tuvo, punto. Es todo. Eso no está en discusión. Fue una de las personalidades políticas más importantes de América Latina durante la última parte del siglo XX. Llegó al poder en el 59 después de derrocar a Fulgencio Batista. Se convirtió indiscutiblemente en el líder de Cuba. Sobrevivió décadas de enfrentamiento con Estados Unidos. Gobernó durante casi medio siglo y construyó un sistema político que todavía sigue existiendo hasta nuestros días. Pero eso es historia. Hasta ahí. Una cosa es reconocer la importancia histórica de una persona y otra muy diferente es convertirla en un héroe moral, intocable. Convertirla en el comandante invencible cuyo legado hay que celebrar mientras que el país está cayendo en pedacitos. Y ahí es donde yo tengo un problema muy serio con Gerardo Fernández Noroña. Porque resulta que en el 2026, 100 años después del nacimiento de Fidel Castro, tenemos a Cuba celebrando su legado con más de 1,500 delegados extranjeros mientras el país atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. Reuters lo ha reportado claramente, hay apagones que en la mayoría de las provincias superan las 20 horas diarias. Hay problemas de combustible que la gente no encuentra, ni los servicios de transporte. No hay alimentos. Hay una red eléctrica que está al borde del colapso y una economía que está completamente en ruinas. El gobierno cubano aprobó en junio de este año un paquete de 176 medidas que estaban orientadas a abrir la economía a una inversión privada y extranjera. Un giro que si se implementa, porque no se ha implementado, va a contrastar radicalmente con el modelo socialista que había definido el gobierno de Fidel durante décadas. Y entonces yo me pregunto,
¿Qué parte de esto es la revolución que tenemos que admirar? Los apagones de 20 horas, la escasez crónica, la falta de combustible, la ausencia de partidos políticos, además del único que hay, los presos políticos, la imposibilidad de una competencia electoral que sea libre, la emigración de cientos de miles de cubanos o solamente las fotografías de Fidel con un uniforme verde olivo y un puro en la boca. Porque Noroña no es un académico que está estudiando Fidel desde una biblioteca. No, Noroña es un senador de la República Mexicana, es un político profesional, es un hombre que participa en un sistema democrático, un sistema en el que él puede criticar al gobierno, criticar a la oposición, bueno, antes se podía, donde puedes insultar a quien tú quieras dentro de los límites de la ley, puedes publicar en X, hacer videos, puedes viajar, te presentas en las elecciones, haces campañas, puedes tener una bancada, puedes dar entrevistas, puedes hablar durante horas sin que nadie te vaya a decir, oiga, usted solamente puede decir lo que el Partido Comunista autorice. Sin embargo, admira un sistema político que no permite nada de eso. Entonces, ¿no les parece una contradicción espantosa? Porque Noroña ha respondido a todas las críticas, incluyendo la de Christopher Landó, el quitavisas, con una defensa apasionada de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Ha llegado a compararlo con figuras estadounidenses, a presentar el régimen como un ejemplo de dignidad y de soberanía, incluso frente a mismos cubanos que tuvieron que salir huyendo de allá, como si él supiera más que las personas que huyeron de Cuba porque no había oportunidades de nada. Esta misma semana estuvo en La Habana para participar en el coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Desde los jardines del Hotel Nacional grabó un video. Invitó a los mexicanos a tomarse una semana de vacaciones en la isla. Dice, los servicios turísticos no tienen ninguna afectación, a pesar de reconocer que hay apagones. La derecha siempre dice que me vaya a Cuba, dijo este señor, dijo, pues allá voy. Pues sí, qué cómodo, qué fácil ironizar. Imagínense por un momento que Noroña tiene razón. Supongamos que Fidel Castro fue exactamente el gran estadista que él considera. Supongamos que fue un hombre extraordinario, que su revolución fue un ejemplo para el mundo. Entonces, vamos a hacer una pequeña comparación, sin adornos. ¿Qué hizo Fidel Castro? Construyó un sistema de partido único. ¿Y qué hace México? Tiene múltiples partidos. ¿Qué podía hacer un cubano que quisiera competir electoralmente contra el Partido Comunista? Casi nada. ¿Qué puede hacer un mexicano que quiere competir contra Morena? Fundar un partido, crear una organización, postularse, criticar, hacer campaña, ganarle al gobierno. Eso es democracia. Y aquí hay una pregunta que a mí me encantaría hacerle personalmente a Noroña. ¿Qué parte de eso quiere importar de Cuba? ¿La medicina? Ok, vamos a estudiarla. La educación, órale. Veamos qué es lo que funciona y qué no. La organización comunitaria, uy, sobres, vamos a analizarla. Pero también queremos importar el sistema político, queremos importar el partido único, queremos importar la ausencia de competencia política, queremos importar la censura, queremos importar el modelo que construyó Fidel, porque si la respuesta es no, entonces Noroña tendría que explicar por qué admira tanto al hombre que construyó ese sistema. ¿Y por qué celebra su centenario mientras está invitando a los turistas a un país donde la gente común vive a oscuras? Y entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner este fidelómetro de Noroña. La primera pregunta, ¿Fidel fue importante históricamente? Sí. La segunda, ¿Fidel derrotó a Batista? También. Fidel enfrentó a Estados Unidos durante décadas, efectivamente. Cuarta pregunta, ¿Fidel estableció un régimen de partido único? Sí. ¿Cuba tiene elecciones plurales que sean competitivas como México? No. ¿Existe libertad política plena en Cuba? No. ¿Está atravesando Cuba una crisis económica sumamente profunda? Sí. ¿Hay apagones severos de más de 20 horas? Sí. ¿Existe una inmigración cubana masiva? Sí. Entonces, ¿qué parte es la que tenemos que copiar de ese sistema? ¿Qué exactamente tenemos que
verle y admirarle al modelo. Y me voy a adelantar al argumento que seguramente algunos van a estar escribiendo aquí en el chat. Pero es que Cuba está bloqueada. Sí, Estados Unidos mantiene sanciones, restricciones económicas muy severas contra Cuba. Y esas sanciones tienen consecuencias reales. Eso es un hecho. No hay ningún problema. Pero hay algo que tampoco podemos hacer. No podemos utilizar el embargo como explicación universal de absolutamente todo lo que ocurre en Cuba. Porque entonces resulta que cualquier fracaso tiene un culpable externo, como en México. Si no hay combustible es el bloqueo, si no hay comida es el bloqueo, si no hay medicina es el bloqueo, si hay apagones es el bloqueo, si no hay libertades políticas también es el bloqueo, si no pueden salir a pescar ni cultivar sus propios árboles frutales es el bloqueo, si las personas en Cuba no pueden abrir un negocio es el bloqueo, si no puedes comprar ropa de tu tamaño, del colores, es el bloqueo. Porque una cosa es que analicemos el impacto de las sanciones estadounidenses y otra es negar cualquier responsabilidad al régimen cubano. Y eso es lo que se señala precisamente, que la crisis actual de Cuba tiene muchos factores. Las sanciones han agravado los problemas, pero también existen problemas económicos, problemas de sistema dentro de Cuba, que se han acumulado durante décadas. Y esto es importantísimo porque si queremos hacer un análisis político serio, tenemos que ser capaces de poder decir que Estados Unidos puede haber cometido errores. El embargo puede tener consecuencias, pero eso no convierte al régimen cubano en un modelo de democracia ni en un paraíso de dignidad. Son dos discusiones diferentes. Y ahora viene una parte que particularmente me parece divertida o trágica si eres chairo. Porque Gerardo Fernández Noroña está defendiendo Cuba desde México, no desde Cuba. Lo hace desde México, en México. Con Twitter, con YouTube, con entrevistas, con micrófonos, con cámaras, con libertad para criticar, con libertad para viajar, para presentarse a las elecciones, con un sueldo de senador. Es decir, Noroña está defendiendo la revolución cubana desde uno de los sistemas políticos que precisamente permite que Noroña pueda defenderla. Y eso es una paradoja monumental. Imagínense a Noroña viviendo como un ciudadano cubano promedio, no como senador mexicano, no como dirigente político mexicano, no como personaje público mexicano, como un ciudadano cubano. Y ahora imagínense que quiere decir públicamente, estoy en desacuerdo con el Partido Comunista. ¿Podría hacerlo libremente? Que nos explique. Porque hablar de libertad desde México es muy sencillo. Cada vez es más complicado, sí, pero se ha vuelto simple. Lo verdaderamente interesante sería preguntarnos, ¿qué libertad tendría Noroña si hubiera nacido en Cuba y quisiera enfrentarse políticamente al gobierno cubano? ¿Podría grabar todos estos videos desde un hotel de lujo invitando a los turistas mientras el pueblo está sufriendo los apagones? ¿Podría criticar al régimen sin que haya consecuencias? Y aquí hay otro episodio, uno que demuestra hasta qué punto Noroña está comprometido con Cuba. En marzo de este año, después del llamado de Andrés Manuel López Obrador para ayudar a la isla, Noroña donó alrededor de 64,000 pesos que estaban destinados para ayudar a Cuba. La transferencia inicialmente apareció como de vuelta, todos vimos las imágenes, pero después el señor informó que logró completarla. Y aquí le tengo que reconocer algo. Eso es congruente con su discurso. Si él cree que Cuba está atravesando una situación injusta y quiere ayudar, está en su derecho. Donar su propio dinero es perfectamente legítimo. Pero entonces aparece una pregunta que es todavía más interesante. ¿Por qué ayudar a Cuba con esa energía y no convertir esa misma solidaridad en una defensa universal de la libertad? Porque si vamos a ser solidarios, seamos solidarios con los cubanos que quieren libertad, con los cubanos que quieren elecciones, con los cubanos que quieren prensa libre, con los que quieren salir de la isla, con los que quieren protestar sin miedo, porque Cuba no es Fidel, Cuba son los cubanos. Y ahí es donde creo que Noroña está equivocado. Cuando el señor convierte a Fidel en una figura que es casi sagrada, está corriendo el riesgo de olvidar a las personas que vivieron y que viven actualmente las consecuencias de ese sistema. Ayer, 13 de agosto, Cuba conmemoró el centenario del nacimiento de Fidel Castro, 100 años. Y mientras celebraban eso, con más de 1,500 delegados extranjeros, Cuba estaba enfrentando apagones enormes, la falta de combustible, una economía completamente en crisis. Más de 1,500 delegados tuvieron que ir a La Habana. Y yo quiero imaginarme el discurso,
Vamos a celebrar 100 años del hombre que construyó la revolución. Padrísimo, pero ¿qué construyó exactamente? Porque después de ya casi 7 décadas de revolución, ¿qué es lo que queda? Un país que necesita combustible, que tiene apagones de 20 horas, un país que está enfrentando escasez, un país que ha expulsado a millones de sus ciudadanos, un país que tiene un gobierno que sigue defendiendo el mismo sistema político, nada más que ahora está, irónicamente, está aprobando 176 reformas orientadas al mercado, buscando inversión privada y extranjera. Entonces resulta todavía más curioso, porque hasta el régimen cubano parece estar diciendo, bueno, quizá algunas cosas del modelo económico necesitan cambiar. Y aquí tenemos a Noroña gritando, ¡viva Fidel Castro! Pues sí, Fidel. Pero pues también hay que voltear de repente a ver la realidad, ¿no? No desde el Hotel Nacional de Cuba, desde las calles, donde la gente está cargando en la oscuridad. Imaginemos que tenemos a Gerardo Fernández Noroña sentado frente a un ciudadano cubano, no un funcionario, no a un dirigente del Partido Comunista, frente a un ciudadano común que puede hablar libremente. Y ese ciudadano le dice, señor Noroña, yo quiero libertad. Y Noroña le contesta, es que el bloqueo. Pero es que quiero elecciones. Ah, pero es que Estados Unidos. Oye, pero no puedo comprar medicinas porque el imperialismo. Pero tengo apagones de 20 horas porque Trump. Pero quiero salir del país. Es que, y así podemos seguir eternamente, por siempre. Y el ciudadano cubano común va a seguir sin una respuesta, porque el problema lo están justificando con enemigos externos. Y el problema de hacer eso es que eventualmente dejas de escuchar a las personas que viven dentro de ese régimen. Noroña es un crítico de los Estados Unidos. Tiene derecho. Puede criticar a Trump, puede criticar a Marco Rubio, puede criticar a Christopher Landó, puede criticar el embargo, puede criticar el capitalismo, puede hacer todo eso. Pero entonces debería aceptar que nosotros también podamos criticar a Cuba. Porque la libertad de expresión que él utiliza para defender a Cuba también nos permite decir, Noroña, tu admiración por Fidel es una estupidez. Y podemos discutirlo, sin censura, sin cárcel, sin partido único, sin comité revolucionario, sin que nadie nos diga es que eso no lo puedes decir, eso no lo puedes publicar. Esa libertad, yo esa sí quiero defenderla. Noroña habla mucho de soberanía, habla de la dignidad de los pueblos, de la autodeterminación, ¿ok? Entonces tendría que ser un ejercicio de coherencia. ¿Qué pasa con la autodeterminación de los cubanos que quieren votar en contra del gobierno? También la tenemos que respetar. ¿Y qué pasa con los cubanos que quieren fundar un partido distinto? ¿También? ¿O con los periodistas independientes? ¿Y con los opositores? Porque la soberanía no significa únicamente que un gobierno tenga derecho a hacer lo que quiera dentro de sus fronteras. La soberanía también pertenece al pueblo y el pueblo tiene derecho a elegir. El problema, y quiero ser bien claro, el problema no es que Noroña quiera Cuba, no tengo ningún inconveniente con que el güey quiera lo que sea. Si está enamorado del otro cabrón que está ahí, que andaba con él y andaban a beso y beso en el aeropuerto, no me interesa que viaje a Cuba, que done dinero, que admire la revolución cubana, todo eso es legítimo. El problema comienza cuando alguien pretende presentar esa experiencia política autoritaria como un modelo democrático que vale la pena vivir. Y ahí sí tenemos que discutirlo, porque una cosa es decir, me gusta mucho Cuba, y otra es, Cuba debería ser un ejemplo para México, o tenemos que ser como Cuba, porque son cosas diferentes. Y si Noroña quiere que Cuba sea un ejemplo para México, entonces yo le pediría que nos explique exactamente qué elementos quiere importar. Porque si solamente quiere importar la medicina, la educación, algunos programas sociales, pero si quiere importar el sistema político, ahí sí vamos a tener un problema. Y si todavía se pone a invitar a los mexicanos a que vayan de vacaciones mientras los cubanos están viviendo oscuras, entonces lo que está defendiendo no es al pueblo cubano, sino un mito. Noroña puede admirar a Fidel Castro, puede defenderlo, puede considerar que fue un gran estatista, puede decirle a Christopher Landó que no le llega a los talones como lo hizo en un post, puede viajar a Cuba, puede donar dinero, puede celebrar el centenario de Fidel Castro desde el Hotel Nacional, invitar a los turistas, todo eso está dentro de su libertad, está en su derecho y se puede. Pero nosotros también tenemos nuestra libertad.
Y nuestra libertad nos permite decir, Fidel Castro fue un personaje histórico de enorme importancia, pero eso no lo convierte en un modelo de democracia. Porque para mí Fidel Castro fue un tremendo pendejo, traidor, asesino, ladrón. Y Cuba puede ser un país digno de admiración por su cultura, por su gente, por su historia, por muchísimas cosas más, sin que tengamos que convertir a su régimen político en un ejemplo para el nuestro. Porque al final nos queda una pregunta que Noroña tiene que contestar. Si el sistema cubano es tan maravilloso, ¿por qué hay tantos cubanos que arriesgan su vida para abandonarlo? ¿Y por qué Noroña puede defender la revolución cubana con toda la libertad desde México, pero un cubano no tiene la misma libertad para defender públicamente una alternativa diferente al régimen? Esa es la contradicción, y esa contradicción no la resuelve su discurso, no la puede resolver Fidel, no la resuelve Trump, no la resuelve el bloqueo y tampoco la resuelve Noroña, aunque grite muy fuerte desde un hotel de lujo de 5 estrellas, porque al final la libertad tiene una prueba que es muy sencilla. Tiene que existir incluso para aquellos que están en desacuerdo contigo. Y si Noroña quiere defender Cuba, perfecto, que la defienda, pero que también defienda al cubano que quiere decir que no está de acuerdo. Porque si no puede defender esa frase, entonces quizá lo que está defendiendo no es la libertad, está defendiendo el poder.